Muy buenas noches, muchas gracias Yarly y María por conectarse en este tercer CIPAS del curso Gerencia Financiera, periodo 1604-2024. Yo he elaborado unas diapositivas sobre la gestión de tesorería, pero también vamos a hacer una inmersión en el simulador Corbatur de la compañía Company Game. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Cualquier duda o inquietud, pues con mucho gusto será resuelta. Y confirman, por favor, si observan allí la portada ampliada. Sí, Sí, señor. señor. Eh, Bueno, vamos a iniciar entonces con la definición del cash management. Ese es el tema, gestión de tesorería, es el tema de esta unidad número 3, ¿cierto? El cash management es un elemento fundamental para cualquier organización. Se refiere al conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa o negocio. Básicamente a todos los cobros y pagos, ¿sí? Y a la obtención de capital ajeno. Sin llevar a cabo una buena gestión de caja, no se aprovecharía al máximo los beneficios obtenidos por la empresa. Una correcta gestión permite la reducción al mínimo de los riesgos financieros y proporciona un grado de liquidez y de endeudamiento óptimo. Las funciones del cash management son las siguientes seis, que son: primero, optimizar el uso de los fondos o el uso de los recursos. Segundo, maximizar el rendimiento de las inversiones. Recuerde que una inversión es una suma de dinero que se invierte para obtener un mayor beneficio, ¿no? Eso es una inversión. Y obviamente estableciendo una tasa de interés y un plazo de tiempo. Tercero, controlar los costos. Cuarto, evitar préstamos innecesarios. Quinto, optimizar oportunidades de operaciones de cambio, ¿sí? Sexto, responder a las necesidades de información y de contabilidad. El cash management tiene como objetivo dotar a la empresa de aquellos recursos financieros que le faciliten, pues, el normal desarrollo de su actividad y a la vez el incremento de la rentabilidad. ¿Cuáles son las diferencias entre la contabilidad y la gestión de tesorería? Pues son una bastante importante y voy a mencionar a continuación. Los movimientos y operaciones que realiza la empresa se anotan de conformidad con las normativas y exigencias que dan origen a la contabilidad. En cambio, para una gestión adecuada de la tesorería, esos movimientos contables se deben considerar como la disponibilidad real de los fondos, ¿sí? No es como en contabilidad, que es cuando surge el derecho o la obligación que se registra, ¿sí? Sino es cuando se produce una entrada o una salida real de recursos, ¿sí? Con preferencia a la fecha de contabilización del cobro o ingreso. Esto se conoce como el método, el sistema de caja real, ¿sí? O de caja real. El otro es el que lleva la contabilidad, es el de devengo, ¿sí? El método del devengo. Bueno, por ejemplo, desde la perspectiva contable, el cobro figurará como ingreso en el momento de la recepción del documento que justifique tal operación, en contabilidad. En cambio, desde el punto de vista de gestión de tesorería, se atenderá a los siguientes aspectos, que son, o digamos, depende de los siguientes aspectos, que son la posición bancaria, que ahorita vamos a definirla, la posición fecha valor y la posición previsional. Ahora, vamos a explicar cada uno de esos términos. Se entiende como posición bancaria la situación real de los movimientos bancarios en relación con los movimientos experimentados, o sea, entre ese flujo disponible, posición de saldos, o sea, liquidez. Por ejemplo, mientras en la contabilidad de la empresa se dará como cobrado un cheque en el momento de recibirlo e ingresarlo al banco, la realidad es que la disponibilidad real de ese talón, dado que por supuesto que haya un saldo en la cuenta del librador del mismo, se producirá unos días después de haberlo ingresado, en función de la aplicación de la normativa vigente en materia de límites sobre valoración de cargos y abonos. Otro ejemplo frecuente consiste en el tratamiento de los efectos descontados. A pesar de que en la actualidad el conocimiento del resultado de un efecto negociado, un efecto es un documento, ¿no? Un instrumento financiero, ¿no? O un activo financiero.
¿sí? El conocimiento del resultado de un activo financiero negociado y el resultado de su pago o devolución se realiza con mayor rapidez que antes. Es frecuente que unos días después del vencimiento del documento, la empresa tenga noticias que el mismo resultó impago y naturalmente devuelto por el banco con su correspondiente cargo en cuenta. ¿Sí? Este es el clásico ejemplo del que, del famoso cheque. Si la empresa no tuvo en cuenta esta posibilidad, no solo puede tener problemas para cubrir en ese momento dicho cargo, sino que además se podrá generar cargos por descubiertos en cuenta, por haber utilizado indebidamente el saldo, en la creencia de que el mismo es disponible o está disponible. Bueno, por otro lado, la fecha valor, segundo término, es la fecha efectiva en la que los bonos, perdón, los abonos realizados en una cuenta corriente comienzan a generar una rentabilidad y los cargos pues dejan de generar deudas, ¿sí? Condiciona el punto anterior, o sea, el de posición bancaria, y que según sea una u otra puede provocar que el saldo real en la cuenta bancaria pues esté en descubierto, ¿sí? O sea, que no tenga respaldo, por lo que se estarán generando unos intereses por tal concepto. La posición fecha valor es un procedimiento de control y seguimiento a las distintas posiciones de tesorería. Por todo lo expuesto, es aconsejable que independientemente de los criterios contables en materia de cobros y pagos y en función de los productos y medios utilizados, se atienda en lo que respecta a la gestión de tesorería a controlar preferentemente en función de los puntos anteriores. Bueno, ahora vamos al tercer concepto, la posición previsional, que corresponde a las necesidades de financiación mediante cobros y pagos, de prever, previsión, ¿no? Dependiendo del uso que se quiera hacer de las previsiones, asimismo, perdón, se definirán los periodos de análisis. Se pueden realizar previsiones para un horizonte inmediato, ¿sí? Anual, más allá de un año o a largo plazo. Las previsiones inmediatas tienen por objeto asegurar que los saldos de tesorería generados por pagos y los cobros futuros pues sean suficientes para hacerle frente a los compromisos y en caso contrario pues poder actuar a tiempo mediante la obtención de fondos de corto plazo, ¿sí? A un tercero. Las previsiones más allá de un año pueden realizarse mediante la elaboración de un presupuesto anual de gestión de tesorería. Vamos a ver ese presupuesto anual de gestión de tesorería ahorita más adelante. Hoy día, la herramienta que se utiliza para llevar el control del flujo de caja, el cash flow, es una hoja de cálculo electrónica, ¿sí? El Microsoft Excel. Y la razón de llevarlo en una hoja electrónica es pues, recoger las problemáticas particulares y poder hacer simulaciones, o sea, forecast, de los diferentes escenarios posibles, optimista, pesimista y neutro, ¿sí? Eso incluso lo pueden hacer con la herramienta Risk Simulator bueno, que en algunos cursos seguramente ya lo habrán tenido o que lo van a ver en el de finanzas internacionales. Y así poder determinar los posibles impactos que se producirán en la tesorería. Vemos allí a mano derecha la figura 2 que muestra las diferencias entre la contabilidad y la tesorería en pues 5 aspectos específicos. Voy a leerlos. Primero, en contabilidad se habla o se toma en consideración la fecha contable. En cambio, en tesorería se toma en cuenta la fecha valor, ¿no? O sea, lo realmente en que entró la plata. Y en contabilidad es la fecha en que se generó el derecho, ¿sí? O la obligación. Hechos, en contabilidad hablamos de hechos contables, en tesorería hablamos de hechos, pero también de provisiones. En contabilidad se habla de saldos a fin de mes, en tesorería se habla de saldo diario, ¿sí? Todos los días estamos mirando a ver cuál fue el saldo de tesorería con el que cerró la empresa. Porque obviamente si el saldo está muy bajito al siguiente día, pues tiene que rápidamente encontrar una forma de financiarse, porque al contrario va a quedar ilíquido. ¿Para qué? Para pues, poder operar con normalidad. En contabilidad se habla de exactitud, en tesorería se habla de estimación o estimaciones. En contabilidad se habla de información sobre el pasado estático, ¿sí? O sea, único, específico. En cambio, en tesorería se habla de información sobre el futuro dinámico, ¿sí? Es un periodo, sigue siendo de corto plazo, pero con bastantes variaciones o más volatilidad. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Conceptos relacionados con cash management.
¿Me escuchan? Perdón. Profe, yo. Gracias. Conceptos relacionados con cash management. De los conceptos fundamentales en los que se deben basar una política óptima de management se destacan, primero, el valor del dinero en el tiempo, segundo, coste alternativo de recursos, tercero, el concepto de float, el cuarto, el concepto de fecha-valor. Valor del dinero en el tiempo. Cualquier cantidad de dinero diferida en el tiempo no tiene el mismo valor que tenía en el nacimiento de la obligación. Es decir, cobrar una cantidad en el momento de la venta o cobrarla al cabo de 180 días no equivale a percibir la misma cantidad. El hecho de tener que soportar durante 180 días un volumen determinado de inversión obliga al empleo de unos recursos equivalentes para su sostenimiento. Estos recursos alternativos tienen un coste que pasamos a analizar. Coste alternativo de recursos. En el caso de endeudamiento mediante recursos ajenos a corto o largo plazo, el coste es explícito, es decir, se conoce de antemano el mismo toda vez que obedece a una cláusula contractual con la institución financiera que la concede. Cuando se trate de recursos propios, el coste corresponde a la exigencia de rentabilidad del accionista. Solo cuando el coste del recurso utilizado sea inferior a la rentabilidad de la inversión, este se puede considerar aceptable. Cuando el coste del producto financiero suponga un incremento de las cargas financieras, incidirá en una merma en el margen de beneficios empresarial. Conocer el coste de los recursos alternativos es imprescindible, ya que sólo así se puede establecer una política de descuentos por pronto pago a los proveedores, así como diseñar políticas de stock. Perfecto, muchas gracias. ¿Ahorita quién yo? ¿Jarly? María Camila, profe. María Páez. Ok, muchas gracias, María. Bueno, yo sigo. Entonces, el concepto de float. Desde el momento en que la empresa adquiere una mercancía y la satisface efectivamente, puede transcurrir un cierto periodo de tiempo durante el cual la empresa pues está beneficiando. ¿De qué? De la posesión del bien adquirido y del dinero. Cuando se trate de la venta, ¿sí? O sea, al contrario, el efecto es inverso. Desde que el vendedor entrega su mercancía hasta que dispone efectivamente el dinero equivalente a esa venta, transcurre un cierto periodo de tiempo que debe ser financiado. Cabe destacar dos tipos de float, el float comercial y el float financiero. El float comercial es el periodo que transcurre desde la entrega del producto al cliente hasta la fecha de cobro. Este efecto beneficia al comprador, ¿no? Siempre que el vendedor no perciba ningún tipo de retribución compensatoria por la concesión de ese periodo de tiempo. Casi siempre es así. Este periodo comprende generalmente, primero, la entrega del producto en cuyo momento comienza el periodo del crédito, segundo, el vencimiento acordado de antemano, tercero, la instrumentación del cobro, cuarto, el ingreso del citado cobro en cuenta y quinto, la fecha real de disponibilidad, ¿m? Por parte del vendedor. Obviamente, en el caso de cobro en efectivo, el momento de la venta, pues todo ese proceso se reduce a la simple recepción del dinero. Float financiero. Comprende el periodo que va desde la recepción o percepción del documento de cobro, que típico es el cheque, ¿m? Hasta la disponibilidad real del dinero. Siguiendo el desarrollo de la definición del float comercial, correspondería a los siguientes pasos adicionales, ¿no? Que son la fecha de cobro, ¿no? El sexto, que sería la fecha de cobro, séptimo, ingreso en cuenta y octavo, fecha real de disponibilidad. En líneas generales, el cash management estriba en alargar los plazos de float cuando se trate de la función de pagos, ¿sí? O sea, que haya más tiempito para que efectivamente esos recursos salgan de la cuenta corriente y acortarlos lo máximo posible cuando corresponda a la gestión de cobros, ¿sí? O sea, cuando
vendemos. Bueno. Y aquí a mano derecha tenemos la figura del float total, que el float total, perdón, es la suma de tiempo, ¿sí? Del float comercial y del float financiero. Y vemos como el float comercial pues tiene en cuenta la fecha de entrega del producto, la fecha de vencimiento y la instrumentación del cobro. Y el float financiero tiene en cuenta que la fecha de cobro, el ingreso en cuenta y la disponibilidad real. ¿Sí está claro esto o no? Sí, señor. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver el cash management como centro de movimientos monetarios, que eso es lo que se debe crear o se debe informar dentro de la empresa la razón de ser del cash management. Es como un centro de movimientos monetarios, es como una pequeña caja, ¿sí? Dentro de la empresa. El cash management es el área de gestión que actúa como centro de movimientos monetarios. Por ello se puede considerar que esta función es similar a la que realiza un banco, ¿sí? Es como un pequeño banco dentro de la empresa. Es decir, facilitar recursos a otros centros de la empresa por los que percibe unos intereses a través de cargos contables internos y por otro lado captar, ¿sí? Obtener recursos excedentes de otros centros y fuentes por los que abona intereses, o sea, que les paga intereses, o les abona más bien. La gestión óptima del cash management estriba en que la suma de los intereses percibidos, ¿sí? Pues sea superior o igual a los asumidos, constituyéndose así en un centro de beneficios, no de pérdidas. ¿Ok? Bueno, ahora veamos centros de utilización y generación de fondos. Los principales centros de la empresa que demandan fondos de financiación son stocks, todas sus fases. ¿Qué son stocks? ¿Qué traduciría stocks en español? Profe, qué pena, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué traduce stocks en español? Es como lo que se tiene en inventario. Es el inventario, correcto. La verdad es que tiene dos significados. Stocks como inventario y también a las acciones las llaman stocks, ¿sí? O shares. Bueno, pero en este caso es inventarios. Entonces sería inventarios en todas sus fases y crédito de clientes. La función del cash management consiste en dotar de recursos financieros a esos centros. El costo de esos recursos da lugar a un cargo interno a los centros que los utilizan, lo que constituye un ingreso para el departamento de tesorería y un cargo, o sea, una salida, para el centro operativo usuario. Asimismo, tesorería dispone de recursos procedentes de departamentos que por lo general generan financiación, como por ejemplo proveedores, acreedores, entidades públicas. Estos recursos ocasionan un costo interno para el departamento de tesorería que abona a los departamentos generadores de esta financiación. Para contabilizar adecuadamente los cargos y abonos internos, es indispensable que la empresa tenga implantado un modelo de contabilidad analítica. En esta figura número 4, que es Departamento de Tesorería como centro de beneficios, se observa que el Departamento de Tesorería, Departamento de Tesorería, actuando como banco de la empresa, se nutre los flujos procedentes de proveedores y acreedores mm, por el plazo de, por el plazo de pago obtenido de ellos, así como de los créditos y préstamos obtenidos por las entidades financieras, ¿sí? O sea que miren aquí en la parte superior que dice secciones productoras de fondos y secciones con necesidades de fondos, ¿sí? Entonces, como quien calza ahí cuáles son las fuentes y usos, ¿no? Entonces, si estas de las fuentes son superiores a los de los usos,
pues muy posiblemente al final va a ser ¿qué? Va a ser un centro de beneficios y no un centro de deudas, ¿sí? O de pérdidas. Mm, Bueno, también observamos allí que el Departamento de Tesorería pues tiene, digamos, una especie de cuenta T, donde los de naturaleza debe, están intereses internos abonados por excedentes de secciones, también intereses por obtención de fondos, costos de flujos de departamento o de los departamentos y cargos por comisiones a entidades financieras. Y en el haber encontramos intereses internos cargados a consumidores de fondos e intereses de inversión de excedentes. Ujú. Bueno, como vemos allí los beneficios, ¿sí? O digamos, si se llega a generar, si en ese momento el departamento de tesorería tiene beneficios o tiene superávits, pues lo que va a hacer es, obviamente en el mismo día, pues financiar, ¿sí? Esas pérdidas o esas salidas de dinero del haber, y si de todos modos al final, o próximos al final, eh, de todos modos continúa con un superávit, ¿sí? Pues pone ese dinero a invertir, ¿sí? En instrumentos, por lo general son instrumentos de corto plazo. Hay diferentes modalidades, ¿no? Hay uno es invertir esos recursos en fondos de inversión, que ese es normalmente lo más utilizado, ¿sí? En fondos de inversión. Y pues cada día están mostrando el rendimiento que están obteniendo esos recursos. Mm. Pero otra política podría ser invertir en, no sé, en unas acciones en específico, ¿sí? O, por ejemplo, en el Standard Poor's 500, ¿sí? O bueno, digamos, la forma de invertir no es en el Standard Poor's 500 porque el Standard Poor's 500 es un índice, ¿no? Pero hay un ETF, un fondo cotizado en bolsa que emula el movimiento de ese índice y pues invertir en ese ETF pues va a ser obviamente algo bastante mm, digamos, interesante y rentable, sobre todo si ese índice de Standard Poor's 500 pues está mostrando un crecimiento, ¿no? Que por lo general es así, pero también tiene caídas, obviamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. No, ok, gracias. A ver. ¿Quién me lleva, por favor, leyendo este? María ya leyó, Yarly. Vale, profe, espero no se interrumpa porque estoy como mala de internet. Por otro lado, la empresa debe destinar recursos financieros para la financiación del plazo de pago de los clientes, así como para el mantenimiento de los stocks. Si estos movimientos se representan en una cuenta de explotación, se observa por un lado que los ingresos de tesorería proceden de los intereses cargados a los departamentos consumidores de fondos, así como los intereses derivados del rendimiento de los excedentes monetarios. Por el contrario, las salidas o gastos son los propios costes generados de la gestión del departamento, los intereses pagados por el uso de fuentes de financiación externas, los intereses internos abandonados por el no consumo de los departamentos habitualmente usuarios de recursos y las comisiones pagadas a los bancos como vinculantes del uso de los productos financieros. Obviamente la diferencia entre ingresos y gastos podrá arrojar beneficios o pérdidas en función de su signo. Por último, el Departamento de Tesorería obtiene también unos ingresos por intereses de los excedentes aplicados a productos o entidades financieras y a su vez asume unos cargos por el costo del uso de los recursos ajenos utilizados. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí entonces,
Aquí viene. Ah, bueno, hagamos aquí ¿qué? Un pequeño break, o una pequeña pausa, porque vamos a entrar de una vez al simulador Corbatul. Ok, aquí está. Les comparto pantalla. Listo. Entonces, ustedes deben recibir un correo, ¿cierto? Donde yo les informo, pues, esta página web, https://plataforma.companygame.net. Es esta que observamos allí. Yo tengo aquí mi usuario, tengo mi contraseña, le doy clic a entrar. Lo mismo van a hacer ustedes con su usuario y su contraseña. Ok. Bueno, muy posiblemente ustedes no tengan esta visualización que yo tengo, pues, porque yo tengo de profesor, ¿sí? Ustedes tienen de estudiante, pero pues muy seguramente así les va a salir este de entrar, ¿no? Este aquí dice curso, Corbatul, se llama paso 4 componente práctico, es el que nos encontramos en este momento, en esta etapa. Inscritos van 17, le damos clic a entrar. Y aquí, bueno, bueno, y me está mostrando que las personas activas o que han entrado aquí en el simulador han sido el 88,2%, todavía faltan el 11,8%. Mm, vamos a entrar, vamos a darle clic aquí a alumnos grupos. María Camila, tú estás en el grupo número 1. Y Yarly, estás en Fashion Club, en el grupo 4, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar a Smart One, ¿sí? El grupo 1, donde se encuentra Camila, la Camila, es el grupo 1, es digamos, el sistema lo reconoce como Smart One, y el grupo en el que se encuentra Yarly Liliana Hoyos, es el grupo 4 que el sistema lo conoce o le cambia el nombre por Fashion Club. ¿Sí? Entonces vamos a entrar primero al grupo 1, voy a darle clic aquí donde sale acceder a la aplicación, son como unos binoculares porque yo voy a poder ver lo que ustedes pues están realizando o han hecho, obviamente no voy a cambiar nada, pero sí puedo visualizarlo. Bueno, ustedes cuando ingresan también ven lo mismo que yo, aquí ven la palabra Corbatul, ven a mano derecha los pasos para una buena gestión. Aquí abajito encuentran el manual. Ahí le acabo de dar clic. ¿Sí? Y él seguramente, bueno, ahorita me lo mostrará. O de pronto lo descarga. Em, ustedes lo que tienen que hacer es darse cuenta de lo siguiente, tan pronto ingresan. ¿Sí? Ah, sí, después de yo haberle dado clic a manual, miren que aquí me lo mostró, ¿sí? Dice allí simulador de gestión económico-financiera, ¿sí? Y pues tiene entonces, pues bien presentado la presentación, la descripción básica del entorno de simulación, las áreas de decisión, ¿sí? Indicadores clave de gestión, impacto de la gestión en los estados financieros. Es importante que por favor lo lean, es bastante interesante y mire que explica con bastante detalle los elementos, lo que llamamos los indicadores clave, ¿sí? Sobre todo, bueno, mucha gente lo denomina los fundamentales o indicadores fundamentales que tienen que ver como con la parte, digamos, macro, ¿sí? De la economía donde está operando la empresa, que es, por ejemplo, el crecimiento del PIB, el IPC, índice de precios al consumo, las tasas de interés o tipo de interés y la confianza económica. También más abajito se define la misión del participante, la descripción básica del entorno simulación. Vemos allí entonces que pasa por 4 etapas todo su proceso operativo: fabricación, logística, producto y mercado.
¿sí? Recuerde que solo fabrica 3 productos. ¿Cuáles son esos 3 productos que fabrica? ¿Quién me dice? Corbatas, Sí. ¿Qué más? bufandas, y el Sí. otro sí no me recuerdo, profe. ¿Calcetines o medias? Ah, Ok, calcetines o medias. Bueno, más abajito entonces, más un recuento histórico de la empresa. Miren que fue fundado por el señor Sala Roca hace 45 años. Bueno, hay una breve explicación sobre su trayectoria. Seguramente es este señor. Luego las líneas de producto, vemos allí corbatas, bufandas y calcetines. Los canales de distribución, la producción, lo que tiene en cuenta. Vemos allí el diseño, el patronaje, el corte, la confección, el acabado. La amplitud de gama, que es, como su nombre lo dice, entre mayor sea esa amplitud, pues más opciones de colores, de formas y de diseños, pues tendrá para elegir el cliente. Y eso va a repercutir en mayores ventas, ¿no? Nivel de diseño del producto también. Los proveedores, muy importante. Puede haber entonces proveedores que ofrezcan productos de 3 tipos de calidades, una económica, una estándar y una premium. Y obviamente entre más alto sea ese nivel de calidad, pues mayor será pues el costo de esos materiales y esos insumos. El costo de confección. Dice allí o menciona los diferentes componentes del costo de confección, que son el coste base, el efecto ocupación fábrica, el efecto amplitud de gama, el efecto nivel de diseño del producto, si es algo sofisticado o algo muy estandarizado, y el efecto nivel de eficiencia de la planta. Bueno, si seguimos bajando, observamos allí entonces la cuestión del almacén, el coste de las ventas, la estructura de la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es lo mismo que el estado de resultados. Es un estado financiero. ¿Sí? Pues ahí está mostrando, ¿no? Ingresos menos costo de ventas. Ahí está entonces margen, gastos, operaciones, resultado bruto. Es una especie, es otra forma de mostrar como el estado de resultados. La estructura del balance. El balance, que nosotros llamamos aquí en Colombia antes el balance general, pues ellos lo siguen llamando balance, es el que ahora llamamos estado de situación financiera. Activos igual a pasivos más patrimonio. Condiciones de las operaciones de préstamo y crédito, pues hay una breve explicación. Las áreas de decisión, muy importante, que son precios por producto, muy importante, calcular el precio unitario, ¿sí? De cada uno de esos 3 productos y mirar o tomarlo como base para poder fijar ¿qué? Pues el precio de venta del producto, ¿no? Y ustedes saben que el precio de venta de un producto en la vida real, esa fijación de precios, se puede hacer con base en diferentes criterios. Uno es el coste, que aplica mucho para este tipo de productos, los que estará, o digamos, los que utiliza una empresa manufacturera como esta. Ese es muy, muy bien utilizado, el de, el de coste, considerar los costos de producción para poder fijar los precios, pero también hay otro tipo de metodología, podríamos llamarlo, de fijación de precios con base en lo que el cliente percibe, ¿sí? Como valor de un producto en específico. Eso aplica más que todo para productos que llamamos muy bien diferenciados o productos muy especializados y únicos, ¿sí? Que podríamos llamar como de alta gama. Entonces, ese tipo de productos ya la metodología para fijar el precio no es el del costo de fabricación o producción, sino hay que fijar el precio es con base en lo que cada uno de sus clientes considera que le beneficia, ¿sí? Cómo él percibe ese valor y con base en esa percepción de valor del cliente, entonces se puede fijar un precio. Pero bueno, eso ya es algo un poquito fuera de esto, pero pues para que ustedes lo sepan. También ampliación, lo que se tiene en cuenta es ampliación de la capacidad de producción, el gasto de mantenimiento, el diseño, ¿sí? Los diferentes tipos de diseño del producto pues van a influir en las ventas, ¿no? Planificar la producción, promoción de la marca, muy importante, amplitud de gama, porcentaje de descuento que se ofrezca a estos canales, ¿cierto? Distribución,
promoción de marca, e incentivos al equipo de ventas, que es algo adicional. Eso los incentivará a que pongan más de su parte para aumentar las ventas. La financiación, ¿sí? Dice allí decidir si desea solicitar nuevos préstamos y el plazo de cobro o pago a clientes y proveedores. Y los activos financieros. Podrás adquirir activos financieros a corto plazo, ¿sí? Trimestral o a largo plazo, más de un año, para obtener rentabilidad de los recursos disponibles, ¿sí? O sea, invertir esos superávits que se llegaran a generar, si es que se generan. Bueno. Miren, en la parte superior de este simulador hay 4 botones, ¿no? El de la izquierda y el que abre por defecto, que es el de despacho. Luego tenemos el de decisiones, donde ustedes van a tomar las decisiones y establecer los precios de venta de cada uno de sus productos y de estos elementos que hemos visto allí, como la promoción de marca, el incentivo al equipo de ventas, el diseño del producto, la amplitud de gama, todo eso ustedes lo van a seleccionar para cada producto aquí en el botón de decisiones. Y en el tercer botón de izquierda a derecha, el de presupuestar, ahí ustedes van a ingresar los valores que previamente han registrado un archivo Excel con, pues en términos muy básicos, el estado de situación financiera o balance y el estado de resultados, ¿sí? Obviamente tiene que estar cuadrado y pues esos valores ustedes los suben allí en presupuestar porque es necesario para que los resultados del próximo año, ¿sí? En este caso la próxima sesión, que sería el 8, o sea, termina el 7 a la medianoche y el 8 ya empieza entonces la siguiente ronda de sesión con base en ese presupuesto que ustedes han propuesto. Entonces el sistema de Corbatul obviamente va a arrojar un resultado que no va a ser exactamente igual al presupuesto que ustedes plantearon, pero va a ser muy posiblemente algo similar, dependiendo pues a lo que ustedes hayan planteado, los argumentos que ustedes han tenido en cuenta para hacer esa, esa presupuestación. Y bueno, ahí entonces al final dirá o informará si se generó valor en la empresa o no y los indicadores que se tuvieron en cuenta para establecer esa generación de valor, ¿no? Bueno, bueno, Profe, eso te sí. pregunto algo. La primera Sí. decisión se toma ahí en donde dice decisiones, la que tenemos plazo hasta el día de mañana. ¿Esa es de manera individual o desde No, ahorita ya esa manera grupal? No es entiendo, no estoy grupal. como... Mire, yo, ¿sabe por qué es grupal? Por esto. Yo pensé que pues ustedes de pronto lo habían captado, pero tranquila, no importa. Miren, cada equipo está conformado por 5 miembros, ¿sí? Y cada uno pertenece a un equipo, ¿sí? No es que cada uno juega un equipo diferente, no. Miren que estos 5 pertenecen a Smart One. Ahí están Andrés Castillo, Paula Andrea Ruiz, William Enrique Cifuentes, María Camila Páez y Edna Ginette Obando. Ellos 5 pertenecen a Smart One. Las decisiones que tomen deben ser en conjunto. Una sola persona puede tomar las decisiones, no hay ningún problema, ¿sí? Pero lo que se recomienda es que dependiendo del tipo de decisión, pues se repartan, digamos, el trabajo entre esas 3 o 4 personas, ¿ok? Em, voy a pasar de una vez acá al botón de decisiones para que lo veamos, porque siempre pues toma cierto tiempo y sobre todo al comienzo es analizar la situación actual. Voy a pasar aquí rápidamente porque ahorita nos vamos a volver. En cada uno de estos botones, ¿sí? Que miren que le di clic a ventas y sin embargo no ha cambiado porque este es, digamos, la presentación del botón de ventas, donde dice allí o empieza mostrando la decisión de precio por producto, ¿sí? Entonces ustedes van a elegir si ese precio ustedes consideran que está adecuado en 16 o si más bien debería ser 17, ¿sí? O si debería ser, no, en lugar de 28 las bufandas debería ser 30, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Mm?
Bueno, y ustedes, bueno, ustedes dirán, bueno, y pero ¿con base en qué yo puedo determinar eso o no? Ah, pues recuérdense que tienen que calcular el costo unitario de cada producto. Luego, al fijar establecer el precio, perdón, al fijar o establecer el precio, el costo unitario, entonces le van sumando qué, cuál va a ser el crecimiento del PIB, cuáles son las perspectivas en ese mercado de la competencia, si aumentar o no, las tasas de interés, todo eso va a qué, a hacer que suba ese costo, ¿sí? Y va obviamente a influir en el resultado del precio de venta, ¿ok? El precio de venta es un factor muy importante, ustedes lo saben muy bien. El factor de el establecer un buen precio de venta puede significar el que una empresa empiece de una vez ganando y generando utilidades sí, en corto tiempo. ¿Por qué? Porque pues el público va a sentirse animado a comprar ese producto, obviamente considerando y prestando atención a la calidad del producto, la facilidad de, no sé, de ubicación, la calidad, la amplitud de gama, los diseños, etcétera, etcétera, pues todo eso va a influir y va a hacer posible que los productos efectivamente se vendan y el precio va a influir en que la empresa pues pueda generar mayor valor o por el contrario destruir valor si lo puso muy bajito. Puede que lo venda mucho, pero si no obtiene lo que realmente se merece, ¿sí? Ese producto, porque miren que, aunque esta es una empresa manufacturera, ojo, aunque es una empresa manufacturera y obviamente, y como les mencioné anteriormente, el costeo es un elemento, una metodología muy utilizada, establecer el precio de venta con base en el costo, es algo muy utilizado, pero acuérdense que estos productos o sea, no son una enorme cantidad de productos y de prendas de vestir que fabrica, ¿sí? Al estilo, no sé, aquí en Colombia ustedes conocerán a Tenis, Architect, etcétera, etcétera, Coa, bueno, sino que estos son unos productos muy, muy específicos. ¿Para qué? Para, digamos, el mercado masculino, ¿sí? Y de tres productos específicos, bufandas, ¿sí? Corbatas y calcetines. Entonces, digamos que en cierta forma podríamos pensar que también esa fijación de precios con base en la percepción del usuario, pues puede dar sus frutos, ¿no? O sea que miren a ver cuál sería el precio más adecuado, que no sea muy alto ni muy bajo, ¿no? Para que pues puedan conseguir mayores ingresos, ¿no? Y con ello pues generar mayor valor en el próximo periodo, que pues físicamente o en términos reales sería para el día para el día viernes, ¿no? Porque las decisiones que ustedes tomen tienen plazo para modificarlas o para cambiarlas hasta mañana antes de la medianoche. Entonces, algunos de ustedes entonces podrán tomar las decisiones de ventas, otros aquí de producto, como vemos allí, decisión de diseño de producto, decisión de amplitud de gama, y si le dan clic a cada una de estas decisiones, selección de proveedores, pues pueden mirar a ver si es más conveniente la que él trae por defecto, que es la económica, o si de pronto será mejor la estándar o la premium, ¿sí? Le dan de todos modos esta información que está aquí a mano izquierda. Dice allí, en este apartado puedes tomar decisiones en los siguientes ámbitos, ¿sí? Léanlo, por favor. Tenemos también el botón de producción, donde se tiene en cuenta la decisión o se toma la decisión de nivel de ampliación de fabricación. Esto, por lo general, no es algo recomendable para 2 o 3 años. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ampliar la fábrica va a implicar un mayor, digamos, una inversión, ¿cierto? Para ampliar, digamos, ese nivel de fabricación, pero no van a tener resultados en forma inmediata y resulta que este juego de simulación es de solamente tres años, ¿no? Bueno, también tenemos el de financiación. Dice allí decisión de préstamo a largo plazo, decisión de préstamo a corto plazo, decisión de plazo cobro de clientes. Esto es en caso de necesitarlo. Si no lo necesitan, pues no lo toman. Inversiones financieras por trimestre, compra de deuda pública a corto plazo, recursos propios, dice allí, ampliación de capital y dice allí también te recordamos estar atento a este apartado, pues te pueden llegar propuestas para reforzar la ampliación de capital de tu compañía. Y le dan clic allí a ese botón rojo que dice en American Business BC.
Y ya cuando hayan hecho todos esos cambios, le dan clic a guardar. Yo no voy a darle clic a guardar porque pues yo estoy simplemente visualizando lo que han hecho el grupo 1 de Smart One, ¿sí? Bueno, nos devolvemos entonces al despacho y aquí en despacho ustedes le van a dar clic donde dice cuadro de mando, que está a mano izquierda y de color, o de fondo color café y letra en blanco. Allí en cuadro de mando van a conseguir toda la información, digamos, histórica. Histórica son solamente 2 años, bueno, o se muestra allí en los estados financieros, el indicador es solamente 2 años atrás, ¿sí? Que serían los años 2022 y 2023. Miren aquí, año 2022 y 2023. Los valores, ¿sí? De la compañía son igualitos para todos, ¿sí? Tanto el año 2022 como 2023. ¿Por qué? Pues para que no haya algún tipo de sesgo. Todos tienen, mire, 2.318,4 sería el valor de la compañía para todas las compañías, iniciando. Después de que empiece la segunda sesión o ronda, van a ver que pues va a cambiar, ¿no? Ese valor de la compañía va a ser diferente a 2.318,4, que es el que actualmente hay. Tenemos ahí en unas tablas que nos muestran análisis valor de la compañía, análisis valor de la compañía administrador, ¿sí? O mejor dicho, administradores porque tienen en cuenta los siguientes indicadores: resultados económicos, patrimonio, solvencia, valor de marca, valor producto, distribución, presupuestación de resultados, indica la presupuestación del estado de resultados, presupuestación del balance o el estado de situación financiera, participación de mercado y número de decisión. Bueno, y bueno, tienen que también ver indicadores clave, aquí los estamos observando, y también tiene una descripción del escenario y unos gráficos de los indicadores. Si subimos acá, ahí se queda un poquito y como lento, esperemos un poquito. Ya. Entonces podemos ir al siguiente que es el de marketing. En el de marketing, entonces vemos allí el precio por unidad de producto, mire que ya está ahí calculado, el precio por unidad de producto comparativo con la competencia. Vemos también allí información sobre la amplitud de gama por producto. ¿Mm? Otra tabla que muestra el descuento por canal, cobertura por canal, incentivo de ventas por producto, etcétera, y unas gráficas, ¿cierto? También observamos en producción, entonces hay un cuadro que muestra análisis por área de producción desde el año 2022 hasta el 23. Bueno, y a mano derecha como una explicación breve sobre ese costo unitario de producto, ¿sí? Y bueno, tiene ahí otra serie de indicadores, pues clave. Bueno, subimos y nos vamos ahora a logística. ¿A qué se tienen en cuenta en logística? Pues dos conceptos fundamentales: costos de transporte de los productos acabados desde el lugar de fabricación hasta el mercado y costo de almacenaje de los productos acabados desde el momento de la fabricación hasta su venta. Costos de transporte por región, costos de almacenaje. Bueno, también tenemos el área de mercadeo o mercado, como dice allí. Está una tabla de unidades vendidas y ingresos por producto. Si vamos a ventas, ahí observamos entonces las unidades vendidas por compañía. Esto es por año y esto es por trimestre. Bueno, y ahí nomás. En ingresos, entonces, los ingresos por producto, los ingresos por trimestre, los ingresos por producto, pero diferenciado por trimestre, o ¿sí? Dividido en trimestre. Ingresos por compañía, bueno, y otras gráficas más abajo. También está el estado de resultados, ¿sí? Para que ustedes pues esa información la metan en Excel, y el balance. Y hacen su forecast o pronóstico considerando o señalando cuál es el porcentaje de incremento, ¿sí? Que ustedes consideran vaya a ocurrir en el siguiente año, ¿no? Con base en esos fundamentales, ¿sí? Que ustedes vieron anteriormente ahí en el inicio del juego. Bueno,
Ya entonces, después de haber analizado todo esto, entonces pasan aquí a presupuestar al botón, al tercero de izquierda a derecha, que se llama presupuestar, le dan clic. Y bueno, aquí aparece entonces señalado o marcado el botón de entrar datos. Entonces ustedes van a ingresar, bueno, cuáles son los ingresos, cuáles son los costos de fabricación, cuáles son los costos de logística externa, cuáles son los costos de no calidad. Y luego entonces agregamos también los gastos de marketing, de personal, de investigación y desarrollo, de gastos generales, de gastos de depreciación, ¿sí? Gastos por intereses e ingresos financieros. ¿Sí? Y también van a ustedes a introducir aquí el valor del activo fijo bruto, la depreciación acumulada, los clientes, el efectivo o disponible, los activos financieros corto plazo, activos financieros largo plazo. Mire que no es tan detallado como un estado financiero, sino algo como muy, muy práctico, la verdad. ¿Sí? Muy simple. ¿No? También hay que registrar allí los clientes, el efectivo, activos financieros de corto plazo, activos financieros de largo plazo, inventario, y la parte de pasivo y patrimonio, pues los proveedores, que son un pasivo, préstamos a corto plazo también, préstamos a largo plazo también, y recursos propios, y sería pues del patrimonio. Después de ustedes registrar esta información, que como les dije anteriormente, tienen que estar cuadrado, ¿sí? Tiene que estar cuadrado ese balance, no puede estar descuadrado, ¿sí? Entonces, después de ustedes registrar esa información acá, le dan clic a calcular. Tan pronto después de haberle dado calcular, le dan clic al botón resultados y esta columna donde dice presupuesto va a tener los valores que ustedes ya registraron, ¿sí? Y bueno, ya cuando aparezca esa información allí en presupuesto, ¿sí? Le dan clic a calcular y queda grabado ese, esa información allí hasta que a la medianoche corra el procedimiento, ¿sí? El algoritmo que él tiene por debajo y pues se puede saber mm, pues contrastando con lo que llevó a cabo el simulador, pues si la empresa se acercó o no, si el presupuesto se acercó o no al resultado. ¿Ok? Bueno, creo que eso ya sería todo. Eso sería todo. ¿Cómo les pareció el simulador? Cuando usted menciona lo que debemos hacer un Excel para Sí. luego, en base a ese Excel, plasmarlo acá en este Corvatul, usted lo mostró como en base a esa información del 2020. Sí, a ver, el año 2022 y 2023 ya está toda esa información allí disponible para que ustedes la visualicen, los resultados de los indicadores. Eso lo pueden tomar como insumos y lo registren allí en Excel. Pero lo que ustedes van a hacer es una proyección del siguiente año. Si está 22 y 23, ¿cuál es el que viene más adelante? 2024, ¿cierto? Perfecto. 2024, entonces ustedes van a hacer la proyección para el año 2024. Corre ese proceso mañana después de la medianoche y entonces ustedes van a tener unos días hasta el 12 de noviembre para tomar las decisiones para el segundo año o en este caso para el año 2025, con base en ese presupuesto que ustedes hayan establecido y las decisiones sobre amplitud de gama, diseño, precio de venta, porcentaje de comisión a los canales de distribución, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Ese archivito de Excel, pues nada, lo que ustedes se les vaya ocurriendo, pues lo registran allí, ¿no? Digamos, la forma de presentarlo, pero tiene que incluir lo que dije anteriormente, los datos de 2022 y 2023 de ese balance simplificado y ese estado de resultados simplificado, obviamente que esté cuadrado, y con base en esos resultados, específicamente tomando como base el del 2023, pues hacer una proyección para el 2024 y esa proyección del 2024 es el que ustedes van a subir o registrar en el botón presupuestar, ¿sí?
del simulador Corbatul, o sea, como quien dice, aquí en presupuestar. Aquí. Aquí. Miren que aquí dice ingresos, aquí dice costes, gastos y resultados financieros. Es una especie ¿de qué? De estado de resultados, pero muy simplificado. Y el del balance o estado de situación financiera sería el de la derecha, que tiene activo por una parte y luego patrimonio y pasivo. ¿Sí? Obviamente esos valores también tienen que estar, ¿qué? Pues equilibrados. Correcto. Bueno, ¿hasta allí alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno. Entonces, si les parece, sigamos aquí en la presentación. ¿Cierto? Este. ¿Quién me lleva, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Cuentas por cobrar, gerente de crédito o credit manager. El departamento de credit management o el credit manager, también llamado gerente de crédito, surge solo en las grandes organizaciones para racionalizar el crédito a clientes y mejorar los cobros. Los riesgos con clientes han generado muchos problemas, más en momentos de crisis en los que la morosidad aumenta espectacularmente. También el aplazamiento de pago genera fuertes costes a las empresas, lo que les incentiva a crear estructuras de control y mejora de la gestión en línea con lo que se viene haciendo en las compañías extranjeras. El gerente de crédito analiza los riesgos con clientes utilizando diferentes herramientas y bases de datos. Se asigna un límite de crédito y cada vez las empresas tratan los riesgos de crédito que asumen de forma más análoga a cómo opera la banca con sus clientes de activo. El gerente de crédito debe coordinar su actuación en el marco de la dirección financiera con la dirección comercial. Existe una contradicción latente entre la labor de ambas figuras, ya que la dirección comercial tiene como objetivo vender, pero ya no vale vender a toda costa y que una operación fallida absorba el beneficio de varias operaciones con buen fin. El comercial intentará vender en las condiciones competitivas óptimas y el gerente de crédito deberá controlar que las condiciones y riesgo asumido respondan a unos parámetros preestablecidos y asumibles por la empresa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con cuentas por pagar, ¿sí? O credit manager, ¿sí? O gerente de cuentas por pagar. Cuando se dispone del presupuesto, los medios adecuados en el departamento financiero y sobre todo un volumen apreciable de facturas de proveedores por pagar, se justifica crear la figura del debit manager o gerente de cuentas por pagar o a pagar. La gerencia de cuentas a pagar puede aportar los siguientes beneficios a la gestión financiera. Primero, agilizar y centralizar los procesos internos de tramitación de facturas. Y segundo, aportar a la tesorería previsiones de pagos con antelación suficiente, pues en general los diversos trámites que siguen las facturas de proveedores, sobre todo en las grandes organizaciones, provocan un retraso en la información al tesorero que redunda en deficientes previsiones. La función del gerente de cuentas por pagar es menos popular y está menos implantada que la del gerente de crédito, en parte porque es una figura donde tiende a mejorar fundamentalmente la gestión interna de algo que suele considerarse erróneamente burocrático. Por otra parte, las grandes organizaciones pueden llegar a ampararse en una compleja estructura de autorización y conformidad de facturas para legitimar unos pagos con retraso. Quien tiene que cobrar una factura en ocasiones pasa un calvario solo para averiguar quién es el responsable último de pagarla.
Un gerente de cuentas por pagar rompería esta dinámica y al tiempo que que supondría una mejora y mayor agilidad en los pagos a realizar, también proporcionaría mejor información a la tesorería. Entre las funciones del gerente de deudas a pagar puede citarse como más relevantes, primero, la recepción y conformidad de las facturas recibidas de proveedores, desarrollando los trámites internos de autorización precisos, contabilización de las facturas, control de las cuentas de proveedores y de acreedores en general, con seguimiento de las incidencias que puedan producirse. Deberá estar muy coordinado con el departamento de compras en orden a bloquear pagos por incumplimiento, por ejemplo. Reportará a la tesorería las previsiones de pagos con la mayor antelación posible y conjuntamente con la dirección financiera y el departamento de compras, pues establecerá la política de aplazamiento de pago cuyo cumplimiento pues vigilará. Ahora, ¿cuáles son las funciones del departamento financiero? El departamento financiero ejerce tres funciones principales que están allí resaltadas. Primero, la de gestión de los recursos financieros. Segundo, la de planificación. Y tercero, la de control. ¿Cómo es la de gestión de los recursos financieros? Pues desarrollará las siguientes misiones principales, que son previsión, consiste en conocer los recursos precisos para la realización de las actividades de la empresa. Liquidez tiene que ver con la disposición de los recursos necesarios, la disponibilidad más bien de los recursos necesarios. Tercero, el costo, optimizar el costo de los recursos. Y cuarto, riesgo, minimizar el riesgo financiero a que se incurra o en que se incurra. Segunda función es la de planificación. Además de asesorar a la dirección en todos los aspectos relativos a la planificación estratégica de negocio, aportando la vertiente financiera de las decisiones a asumir, pues la planificación tiene como eje fundamental la elaboración de los presupuestos coordinando las diferentes áreas de la empresa. Y el control, pues se definen las estructuras de control de la empresa, estableciendo áreas de responsabilidad. Para ello se han de identificar unidades organizativas que a estos efectos se pueden clasificar en centros de ingresos. Sí, allí pues se marcan los objetivos de ingresos a obtener, centros de costos, se fijan los objetivos de costos a soportar, terceros centros de gastos, se les asigna un presupuesto total de gasto y centros de beneficios, se fijan unos beneficios, pues son unidades con capacidad de decisión sobre sus propios gastos. Y los centros de inversión, pues se les asigna un objetivo de rentabilidad por su mayor autonomía. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Gestión financiera y control de gestión. Registro de elementos que constituyen en el ámbito de responsabilidad del departamento financiero. Gestión financiera y control de gestión. Gestión financiera. Plan financiero, políticas de circulante, fuentes de financiación, negociación bancaria, presupuesto de tesorería, gestión de liquidez, control de las condiciones bancarias. Control de gestión. Contabilidad general, control de costes y resultados internos, gestión presupuestaria, planificación, análisis y control de inversiones, planificación y gestión fiscal, sistemas de información a la dirección. Otras funciones que pueden asumirse son las de auditoría interna o informática. En las organizaciones más desarrolladas, el departamento financiero tendrá su propia estructura de sistemas de información. El área de gestión financiera dentro del departamento financiero puede tener distintas áreas o parcelas de gestión según las particularidades de cada empresa. Actualmente la estructura que se considera más adecuada para llevar adelante el cometido del área es la siguiente, en donde existen los siguientes departamentos: tesorería, tesorero, cuentas por cobrar, credit manager, cuentas por pagar, debit manager. La tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades bancarias. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las
previsiones más próximas a la realidad posible. El tesorero, por tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos: examen de la posición, prevención de las necesidades de financiación de circulante, acometer una adecuada política de inversión de excedentes, conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar, considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. Perfecto, muy bien, Yarly. Así es. Examen de posición o de la posición. El examen de la posición exige realizar una serie de tareas que se enumeran a continuación. Primero, centralizar toda la información sobre saldos de cuentas bancarias con el objeto de llegar a una posición consolidada. Segundo, asignar óptimamente los fondos, tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadoras de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mínimos de float ociosos. Tercero, se deberán realizar las previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se dispongan los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables, no voluntaristas, se pueden acometer políticas coherentes de financiación o inversión. El tesorero debe establecer la política de medios de cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el Credit Manager, el Debit Manager, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costos que genera su tramitación, algo que puede evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto, y como experto en la materia, su asesoramiento pues al resto de directivos es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pago, ¿sí? Como experto en la materia, de medios y cobro de pago puede entrañar los siguientes riesgos, que son incurrir en riesgo fiscal en medios que no soportan la DIAN en el límite normativo, excesivos costos de tramitación, escasa movilización de créditos comerciales, retrasos en los cobros inducidos por el medio empleado, ¿sí? El tesorero, sobra decirlo, deberá realizar un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias de los mercados financieros. La posición de tesorería se deberá obtener en fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos o la realización efectiva de los cobros por transacciones como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija de resolución por examen de documentos o por actuaciones que escapan a unas normas rígidas y por tanto de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, pero más importante es disponer de fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. Segundo, previsión de las necesidades de financiación del circulante. El conocimiento del negocio, de su trayectoria pasada en cuanto a la estacionalidad del mismo, así como de la evolución de todas las previsiones y flujos financieros, determinará la política y necesidades de financiación del fondo de maniobra. Elegirá los instrumentos financieros más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecoste de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsiones necesidades que obligan a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos dé la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones. Tercero, acometer una adecuada política de inversión excedentes. Deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería. Aunque muchos autores consideran que los excedentes donde mejor se invierten es el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión con un beneficio y mercado expansivos, es un hecho que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de colocar excedentes en generar más actividad propia. En este caso, deben invertir en los mercados a los plazos adecuados a cada estructura financiera y asumiendo los menores riesgos necesarios. Se han de evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros los beneficios que ha generado su actividad básica. Afortunadamente, crece la conciencia de que lo básico en la empresa es su negocio y la función financiera está para facilitar este.
no para crear superestructuras de ingeniería financiera que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción de riesgos, sino antes bien su mitigación y cobertura racional, uno de los trabajos de los financieros. Bueno, ¿quién me ayuda por favor con este? El cuarto y quinto. Cuarto, conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero para las operaciones que se hayan de contratar. Para ello, deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado bancario. Llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con bancos en tipos de interés, gastos aplicables, condiciones de liquidación, valoraciones aplicables en cuenta, etcétera. Realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. Efectuará las reclamaciones por errores o incumplimientos que ocasionalmente pudiera producirse. Para conseguir estos propósitos existen una serie de mecanismos que facilitan este labor. Realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Apoyar en los modelos de balance banco, empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. En los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, se podrá conseguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad de hacer liquidaciones paralelas de todas las liquidaciones, comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales, etcétera. Lo que se puede es en base a una muestra comprobar una parte de las mismas. Quinto, considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. Una de las misiones que se deben llevar a cabo es la cobertura de los riesgos por tipo de intereses y tipo de cambio en que se hayan incurrido. Existen instrumentos financieros que bien utilizados mitigan la exposición a estos riesgos. Se deberá asesorar a estos directivos sobre la asunción de este tipo de riesgos en operaciones de largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no de cubrirlos adecuadamente. Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio en operaciones de financiación a largo plazo que pueden generar grandes quebrantos por las oscilaciones de los mercados financieros. El tesoro deberá el tesorero deberá realizar una serie de funciones adicionales, algunas de contenido más burocrático, pero que son imprescindibles para llevar a cabo los objetivos anteriores. Se elegirán en concordancia con los intereses y compromisos de la empresa las entidades bancarias con las que se trabajará. En ocasiones, estas decisiones no son del todo neutras por vinculaciones de grupo, vinculaciones por operaciones en curso o acuerdos de más alcance que la propia negociación de condiciones. Se abrirán, por tanto, las cuentas bancarias que sea preciso, estudiando las alternativas que suponen una mayor racionalidad.
Muchas gracias por la lectura. Qué pena que me muere un poquito en retomar. Bueno, yo continúo. Considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. Sería el punto número 6. La negociación de las compensaciones con los bancos. El caso más claro son las liquidaciones fiscales que provocan un beneficio directo a la entidad bancaria que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio cedido a cada banco, con el objeto de comprobar si se cumplen posibles compromisos adquiridos o el volumen justifica la negociación de una mejora de condiciones aplicables. Racionalizar la recepción de documentación recibida de los bancos, ya sea en papel como de forma electrónica. Para ello se adoptarán el software de banca electrónica que se precise en su caso. Son de todos conocidos los programas de conexión bancaria que descargan los extractos informáticos a primera hora de la mañana con el objeto de realizar la integración de los mismos en los sistemas antes del comienzo de la jornada. Tanto el tesorero como el resto del personal con funciones directivas en el departamento financiero deberán tener una formación adecuada según el nivel de exigencia de la empresa por la dimensión y complejidad de las gestiones a abordar. En general, las cualidades que deben adornar o sí, que debe tener un buen financiero se deben resumir a las siguientes: agilidad en la toma de decisiones y buen juicio. El trabajo de los tesoreros se asemeja en cierto modo al de los brokers de los mercados y las mesas de tesorería, ya que deben tomar decisiones rápidas en las cuales pueden verse involucrados grandes sumas de dinero. Al tener que relacionarse con agentes internos y externos y dirigir e intervenir en negociaciones, pues se deberá disponer de ciertos dotes de relación personal que contribuyan a una comunicación fluida con estos agentes. La fiabilidad y seguridad en el trabajo es fundamental. Para ello, la organización debe establecer los controles necesarios para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuada gestión de tesorería tenderá a mejorar la estructura y el equilibrio financiero de la empresa. Se habla mucho de la tesorería como centro de beneficios. Por lo menos su gestión debe suponer un ahorro de costos o optimización de los mismos. Sobre este último aspecto, muchos tesoreros discuten la procedencia o improcedencia de convertir a la tesorería por sistema en un centro de beneficios para la empresa, obligando a obtener rendimientos a esta área de negocio que funcionaría como un banco interno de la propia empresa. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues considero que pues el tesorero lleva pues como a cargo mucha responsabilidad de tener conocimiento en varias áreas, porque pues abarca muchos temas, eh, como lo nombra ahí. Dependiendo del tipo de empresa, pues las funciones van a ser como de más alto rendimiento y más alto el conocimiento que debe tener el tesorero. ¿Sí? ¿Y qué opinas de convertir a la tesorería, o sea, el departamento de tesorería, en un centro de beneficios para la empresa? ¿Qué opinas tú? Pues si se habla como desde el ámbito de que en tesorería es donde va a estar como el valor real de los movimientos y del efectivo de todo lo que posee la organización, mm, podría ser beneficioso para la organización siempre y cuando se esté ejecutando estrategias en pro de una mejora continua. Ojo, cuando habla de que como un centro de beneficios, se refiere a que cumpla una función como de pequeño banco dentro de la empresa. Lo que hemos visto al comienzo. ¿A eso es que se refiere? O sea, tener como un área pequeña de como para financiarse ella misma Exacto, para financiar a los diferentes departamentos. de Entonces, la algunos misma departamentos organización. de la misma organización, a esos departamentos, ¿sí? Ajá. Hay unos, obviamente, que en algunos momentos van a requerir recursos, entonces se les dará financiamiento, ¿sí? A unos costos, me imagino que va bajos, pero los habrá. Y hay otros que tendrán superávits y esos superávits, pues seguramente van a generar
ganancias si se invierten adecuadamente. Entonces, digamos que por ese lado, y obviamente lo que debería procurar o buscar al menos el Departamento de Tesorería es de que en lugar de que siempre esté dando pérdidas su actuación, que diera beneficios o al menos que se alcancen a cubrir los ingresos con los desembolsos, las entradas con las salidas, ¿sí? En los diferentes departamentos para que pues digamos que esa gestión que realice el Departamento de Tesorería dé un resultado positivo en lugar de un resultado negativo, que es como pues algunas veces sucedía, o la mayoría de las veces sucedía en la mayoría de las empresas que el tesorero terminaba era metido por allá en la solicitud de préstamos para un departamento y al final le echaban la culpa por todo, ¿sí? En lugar de eso, entonces lo que va haciendo es haciendo como de pequeño banco, como de caja chica, ¿sí? A los diferentes departamentos para asegurarse pues, de que puedan cumplir con sus metas y objetivos de corto y largo plazo. ¿Ok? A eso era que me refería. Bueno. Presupuesto de tesorería. Entonces, el presupuesto de tesorería permite gestionar los balances de efectivo para poder afrontar las obligaciones y debe permitir prever necesidades de efectivo en algún periodo o, por el contrario, otros periodos con excesos de tesorería improductivos. El presupuesto de tesorería debe asegurar que se dispone de suficiente efectivo disponible en el negocio siempre. De algún modo, la gestión del efectivo a cargo del director financiero es jugar al blackjack, ¿sí? De las cartas, alcanzar al 21, ¿no? Hay que acercarse lo más posible a 21, pero sin pasarse, porque si se pasa uno a 21 pierde, ¿sí? Es decir, hay que mantener la liquidez lo más bajo posible, pero sin quedarse sin liquidez nunca. De hecho, es preferible no llegar que pasarse, claro, porque si uno está jugando las cartas y tiene, por ejemplo, 17, en lugar de que le llegue un 4, que sumaría 21, le llega un 5, ya perdió, ya perdió. Bueno. El presupuesto de tesorería también es útil para revisar entradas de dinero y pagos para descubrir patrones de flujos de caja. En este sentido, se pueden estudiar los esfuerzos para establecer si se están maximizando los flujos de caja netos. Además, el presupuesto de tesorería revela cuándo y cuánto se debe retirar de las fuentes de financiación de circulante y cuándo se estará en condiciones de reponer las cantidades de dinero usadas. Esto es esencialmente importante cuando se producen estacionalidades en compras, ventas o ambos, y especialmente cuando se producen superposiciones de diferentes estacionalidades, diferentes productos, diferentes mercados, por ejemplo. No hay forma de predecir el resultado si no es haciendo y analizando a través de un presupuesto de tesorería. De hecho, el presupuesto de tesorería es un informe que muchas entidades financieras suelen pedir cuando se solicitan préstamos o créditos, además de los estados financieros, por supuesto. Porque independientemente de las garantías que se pueden constituir, lo que más preocupa a las entidades que se dedican a prestar dinero es asegurarse de que la empresa a la que se le prestó podrá devolver lo prestado sin incidencias en los plazos previstos. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta? Las 4 secciones principales del presupuesto de tesorería. El presupuesto de tesorería consta habitualmente de 4 secciones principales. Primero, el capítulo de cobros, es decir, las previsiones de cobro de los clientes u otras fuentes de entradas de dinero, IVA, alquileres, royalties y cobros procedentes de inversiones realizadas. Segundo, el capítulo de pagos o egresos, que comprenden todos los pagos comprometidos. Tercero, el balance de cobros y pagos previstos y como consecuencia el exceso o déficit de caja previsto. En este capítulo se puede tener en cuenta en cierto margen de seguridad o tesorería mínima. Cuarto, por último, los flujos de financiamientos que deben detallar los pagos y reembolsos de operaciones financieras, préstamos y disposiciones de líneas de crédito, entre ellos, así como los intereses a pagar
provistos durante el periodo de tiempo para el que se haga el presupuesto de tesorería. También es típico agrupar los cobros y pagos en operaciones y no operativos, entendiendo por operativos los que tienen que ver con las ventas, fabricación y gastos de estructura. Los no operativos son los relativos a inversiones, desinversiones y otras entradas y salidas de caja no operativas y no financieras. Los presupuestos de tesorería se preparan habitualmente con periodicidad mensual, pero no hay una regla fija para el horizonte presupuestario. Como norma general, debe ser lo suficientemente amplio para que se puedan ver los resultados de las políticas financieras adoptadas, especialmente en pequeñas empresas o negocios, pero el horizonte presupuestario debe ser lo suficientemente corto para que las provisiones se puedan hacer con cierta certidumbre. Si fuera demasiado largo, las provisiones serían de tan inciertas, inútiles para el análisis. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, entre más pequeña sea la empresa, por ejemplo, una MIPYME, ¿sí? Una microempresa, pues ellos van a tener que hacer presupuestos de semanal, ¿sí? Pero si ya hablamos de una pyme, ya muy posiblemente sea quincenal. ¿Mm? Ya una empresa mediana, pues mensual, ¿sí? Y ya si es una empresa, una mega empresa, podríamos decir que hasta bimensual. Bueno, mensual casi siempre es lo más pequeño, mensual. Ujú. Y si es el señor de, de la esquina, ese sí es hasta diario. Tiene que ser presupuesto diario. En cuánto inicia y con cuánto termina al final del día. Y si le alcanzó a pagar a- al del microcrédito, al que le prestó la plata en la mañana. Que por cierto, le cobra tasas de interés muy elevadas. Gota a gota. Bueno, bueno, estas son las secciones del presupuesto de tesorería. Vayan a ver si lo pueden ven ustedes aquí más adelante. Mm, Conclusiones. El cash management o gestión de tesorería comprende aquella área de gestión cuya misión consiste en considerar la función de tesorería como un centro de movimientos monetarios, con independencia de la actividad propia económica de la empresa. La contabilidad representa un momento estático, mientras que la gestión de tesorería actúa en un escenario dinámico. El presupuesto de tesorería es un plano o instrumento financiero que prevé los flujos de efectivo en la empresa para un periodo determinado, habitualmente enfocado en el corto plazo. Su objetivo es prever los cobros y pagos que se van a producir en un plazo concreto para asegurarse de que la entidad cuente con fondos suficientes en todo momento. Así pueden planificarse las necesidades de financiación o inversión, manteniendo una solvencia y liquidez adecuadas. Se trata de evitar tanto el exceso como el defecto de liquidez, equilibrando lo mejor posible dichos flujos de efectivo. Por supuesto, como cualquier otro tipo de presupuesto, el de tesorería se basa en estimaciones. En consecuencia, no siempre se va a cumplir fielmente en la práctica, pero al menos permite una cierta planificación y puede evitar graves problemas de liquidez que comprendan incluso la supervivencia de la empresa. ¿Ok? Y no sería más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profe, bueno, por ejemplo, digamos que mis compañeros ya, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, estaban diciendo que ya estaban haciendo movimientos pues de toma de decisiones allá en el, ¿cómo se llama? En Corbatur. Simulador, perdón. Sí, en el simulador. Entonces, un ejemplo, si ellos ya le dieron guardar todo lo que ellos han hecho y si en este momento ingreso, ya no me permite hacer ningún movimiento. No, sí se lo permite, pero si usted hace algún cambio y le va a guardar, pues lo último que quede guardado es lo que se va a llevar pues el sistema para evaluar.
De acuerdo. Sí, porque anoche estuve mirando y ellos decían, dos compañeras dicen que ya han ingresado y han tomado unas decisiones allí. Entonces puede Sí. entrar a ver cuáles hacen falta entonces Claro, para... hable con las personas que ya tomaron decisiones. Si les falta tomar algo, pues usted colabora. O si no, usted, por ejemplo, puede ayudar a llenar el formato del plan de marketing, ¿sí? El plan de marketing de la empresa, que yo se lo subí allí como anexo. Bueno, de acuerdo, sí, señor. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no sería más. Espero que les haya servido. Cualquier duda o inquietud me la hacen saber. Recuerden ir subiendo ahí dentro del foro de discusión los avances que lleven en el desarrollo de la parte individual y colaborativa, ¿sí? De la actividad paso número 4. Y recuerden que hay plazo hasta mañana a la medianoche para tomar las decisiones que corresponden a la decisión o sesión número 1 del simulador Corbatur. Que pasen entonces una feliz noche. Muchas gracias, Igualmente, profe. profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Que descansen. Igualmente.